Buenas a todos. Qué bueno vernos de nuevo y escucharnos también de nuevo. En este segundo capítulo de Revolución Podcast estamos iniciando este programa y estamos felices de que nos hayan apoyado, de que ustedes también estén escuchando y cabe recalcar que también hay gente que está ayudándonos en compartir, en interactuar con nosotros en este programa y es bueno. Y ha llegado Así gente es. que tampoco nunca hemos tenido idea. Y el segundo capítulo y gracias a Dios creo que va funcionando bien. Así es. Bueno, saludo a todos. También, como decía Sebastián, muy agradecidos de este segundo capítulo. Y como bien decías, hemos tenido un recibimiento y todo se ha dado gracias a Dios. Así que estamos contentos. Bueno, una de las principales focos del podcast fue un poco llevarles a todos, cristiano o no cristiano, un poco de la palabra, un poco explicar algunos conceptos. Como el día de hoy. Como el día de hoy. Día de hoy vamos a hablar de qué es la iglesia, para un poco explicar todo lo controversial que ha sido, gente que es no creyente sobre todo, que tiene muchas perspectivas de lo que es la iglesia, de lo que significa, qué es lo que hace, de dónde surgió. Y creo que es momento de hablar de... Es momento de hablar. Si bien es cierto, el capítulo anterior fue muy introductorio, se abarcaron muchos temas, pinceladas de muchos temas. No es que haya sido disperso, básicamente el que estábamos dando una visión general de lo que íbamos a hablar ahora, en toda la temporada. Y estamos felices de que desde este capítulo, desde el segundo capítulo que es este en adelante, vamos a hablar cada capítulo de un tema en específico. Y eso es bueno porque vamos a estar yendo al hueso, al tiro con el tema, lo que es importante es saber definir bien el concepto y de lo que estemos hablando también. Y eso es bueno. Y como dijo Camila, hoy día iniciamos con iglesia, que es lo que es realmente la iglesia. Así que estudiemos esto. Es interesante también para los que no son cristianos, que también sepan qué es lo que es realmente. ¿Qué es lo que es realmente iglesia? Bueno, nosotros aquí, porque nosotros investigamos, no hablamos porque sí nomás, que eso quede claro, ¿eh? No es que seamos unos sabiondos, pero nos gusta saber un poco para no hablar cualquier... banalidades. Pero tú después. Claro. Entonces, la palabra iglesia, para que sepan, viene de la palabra griega eclesia. No sé si se pronuncia bien, pero yo creo que debe ser eclesia. No que quiere decir llamado fuera. Y se aplica por los griegos a cualquier asamblea para discusiones en general. De ahí viene la palabra iglesia, porque estamos hablando de la palabra iglesia para que se entienda, que es lo que se ocupaba antiguamente los griegos para hacer asambleas, como discusiones entre ellos, hablar de distintas cosas. De ahí viene la palabra. Ahora, si nos vamos al concepto bíblico, lo que nos dice la palabra de qué es iglesia, nos vamos al capítulo 1 de Efesios, que es el más conocido, y el versículo 23, que dice al final que ¿qué es iglesia? Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Esa es la definición que nos da la Biblia de qué es iglesia. Y como cuerpo de Cristo, somos el conjunto de todos los creyentes en Cristo, básicamente. En Cristo. Ese es el resumen de todo. Y que hace que al final somos un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. O sea, todos quienes creemos en Cristo somos iglesia. No es un edificio, no. No es que eso quede claro, porque si bien existe la iglesia local, que es la que conocemos, que es la iglesia a la que uno va, los domingos, los jueves, los martes, etc., el concepto de iglesia somos todos aquellos que creemos y somos seguidores de Cristo. Gracias. Y somos unidos por un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo y todo lo que lleva. De ahí viene el concepto, el versículo de que donde hay 2 o 3... Ahí estará, Él estará con nosotros. Ahí está Cristo, que es Mateo 18:20. Mateo 18:20. Claro. Para aclarar el concepto de cuerpo en sí, bíblicamente se dice que Cristo, Jesús, es la cabeza de la iglesia. Así es. Él es nuestra cabeza. Nosotros tenemos que movernos en base a lo que Él nos determina y nos vaya liderando, nos vaya mirando todo. Y nosotros como brazos, como pies, lo que sea, dedos, manos, tenemos que cumplir una cierta función en nuestra comunidad, en el país, en la sociedad, en los jóvenes, donde sea. Exacto. La iglesia debería existir en todos los ámbitos. Si bien no asociarse, no sería bueno también asociarse a ciertas cosas del mundo más política de repente, o de movimientos de afuera, no, sino estar ahí presentes. ¿Para qué? Para hacer luz.
no es que seamos mejores que otros. Ujú. Simplemente representar la luz de Dios, de Cristo. Porque Él es luz, dice, y ustedes son luz también. O sea, yo sea, soy la no- luz del mundo. Ustedes Claro. ustedes también tienen que iluminar. Y somos llamados a ser luz Y somos también, llamados a somos ser luz. sal y luz del mundo. O sea, Sal y no- luz. Pero dentro de una humildad. Que eso se le olvida. Cristo siempre llama a ser humildes. Y al ser humildes, Él puede trabajar en nosotros y nosotros también hablar correctamente. No pisoteando a los demás. No satanizando a todo el mundo. Exacto. Entonces, estos conceptos son necesarios entenderlos al momento de querer explicar bien qué es lo que es una iglesia y cómo deberíamos ser como iglesia. Ujú. Eso- Bueno, eso es como tú bien dices, el hecho de ser y pertenecer o ser iglesia, en definitiva, es dejar todo aquello que nos haga mal y que nos derribe de ser un corazón humilde. Como tú bien decías, una de las características es que Cristo es nuestra cabeza. Y eso implica seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Y seguir sus mandamientos y seguir aquello que nos llama a ser. Y una de sus características primordiales es que era humilde. Era O obediente sea, al Padre. y era humilde. obediente y era humilde. O sea, ¿y qué nos hace ser humilde? Nos hace ser moldeable. Eso. Nos hace ser perfeccionarnos en su palabra y en aquello que nos manda hacer. Esa yo creo que es una de las cosas primordiales y eso nos lleva a tener un corazón para poder servir. Corazón servicial. Un corazón servicial. Que es lo primero eso es lo que se nos llama al final. O sea, nosotros, el cristianismo es una vida de servicio. No había servicio. Al Padre primeramente, y el servir al Padre implica servir a otros. Amar a tu prójimo. Exacto. Y eso es una de las cosas a lo cual nos llama la Biblia y la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, cuando habla de que somos embajadores. O sea, somos llamados a reconciliar primeramente, como parte de la misión de iglesia, reconciliar a Dios con el mundo. Eso, muy bien. Eso es una de las partes del servicio. Y ese ser embajador, que es una responsabilidad muy grande, hablamos de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, en definitiva. Como dijo- Pues nosotros somos... Peter Parker. Claro, Tío Ben. nosotros somos representantes de él. O sea, llamamos un gran poder, porque al final es cómo nosotros nos ven, es cómo ven a Cristo y a la iglesia. Eso. Eso es muy importante. De hecho, en Efesios 4:31, que aquí lo tengo, dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, yo creo que ese es un resumen totalmente, dice... Deja de lado todo tu orgullo, deja de lado todas las malas prácticas y dedícate a amar al otro. Amar al otro. Que eso es uno de lo principal. O sea, cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo, lleven mi mensaje a todo el mundo. O sea, la gran comisión. Claro. Exacto. A todo rincón. Claro. Hagan discípulos por todo el mundo. Exacto. Y nosotros como discípulos somos llamados, como dice la luz del mundo, a llegar a más personas, a iluminar, ser la luz en esta gran colina. Y ahí ser buenos embajadores. Y ese es el gran problema de lo que vamos a ir hablando un poquito más adelante. Claro. De que esa parte se ha tergiversado y se ha hecho mal muchas Sí. veces Yo creo que- en la historia de la iglesia. Yo creo que, Y ahí está el verdadero problema. es uno de los factores. Yo creo que como embajadores, como bien decimos, somos llamados a conectar y que la gente conozca a Dios Y a representar el través reino de también. nosotros, claro. Y muchas veces, y yo creo que eso es uno de los problemas principales que ha pasado a nivel de iglesia, yo creo que a quien tú le preguntes que no conoce a la iglesia, ha creado controversia porque en el fondo, cuando tú preguntas a la gente qué es iglesia, se imaginan algo súper fascista, como muy extremo, como de que te obligan a llevar cierta vida, o porque lamentablemente tenemos ejemplos como, no sé, pastores que han engañado a la gente, que se roban la plata de la iglesia. Claro. Tenemos, no sé, abusos sexuales que se han causado en la iglesia católica, por ejemplo. Y todas esas cosas han ensuciado el cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. Y eso no es bueno, Y claro. es fome y es feo porque al final estamos hablando de que como embajadores Estamos se ha siendo hecho herejes. mal el trabajo. Claro. Pueden ser falsos o verdaderos embajadores, en definitiva, pero la gente no ve eso, porque nosotros no vemos corazones. Claro. Nosotros vemos los actos. Claro. Como bien dicen Batman, son los actos los que te Los- definen. Somos un poco ñoños porque somos comunicadores audiovisuales, por si acaso. No sé, tenemos Son al referencias, final, no claro. importa quién sea en el interior, son los actos los que te definen, en definitiva, porque nosotros no vemos corazones. Entonces,
eso, toda esa majamaña de cosas Claro. han causado que la gente se haya desenamorado. Muchas veces gente que iba a la iglesia y no le han gustado cosas que ha visto y dice, no, pues, no, yo no puedo. Y se han desencantado y eso es muy feo, porque se llama que no se ha llevado en profundidad este bello trabajo Claro. que es llevar la palabra y esta luz que sea contagiosa, como el efecto dominó que nombrábamos en el primer capítulo. Y esta revolución tan bella se ha tergiversado en algo que no... Tergiversado en algo que no, Claro. no debería. Bueno, lo que tú dices se respalda más en las escrituras porque Pablo Ujú. en Romanos Ya. le hace en el libro Romanos, Ujú. la carta, bueno, sí, le hace una crítica a lo que en su contexto eran los judíos, que se creían que hacían todo bien siguiendo las leyes judías en esos tiempos. Pero aquí Pablo le dice, y esto no lo está, esto es lo bueno, esta crítica no lo está haciendo un ateo, un anticristiano, un filósofo, no, la está haciendo el mismo Pablo, un apóstol de Jesús, le dice esto. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice, tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no debes cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Eso es su contexto. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Y aquí es algo muy importante. Así está escrito. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Lo está diciendo Pablo. No lo está diciendo alguien que no es del... O sea, alguien que siguió a Cristo sabe que hay cosas que la iglesia ha representado mal en ese sentido. Y él le hace esa crítica a los judíos en ese sentido de si predican algo y no practican, ¿cómo el mundo no va a blasfemar, no va a blasfemar del nombre de Dios entre los gentiles? Cabe recalcar que los gentiles somos nosotros también, para los que no saben. Los gentiles seríamos todos los que no son judíos. En la Biblia, cuando ustedes lean en algún momento gentiles, se refiere a nosotros, a las otras culturas, a otros países. Los judíos nombraban así a los que no eran, obviamente, judíos, los gentiles. Exacto. Bueno, de hecho la palabra, no recuerdo el versículo, lo voy a buscar, pero hay un momento cuando habla Pablo de que somos un mismo espíritu, dentro de él explica que hay gentiles, hay esclavos, Hay de todo. hay judíos, porque la palabra era para todos. Era para todo el mundo. Cuando Jesús llegó, la abrió para todo el mundo. La abrió para todos. La mesa es amplia y es para todos. Claro. Y lamentablemente nos creamos con esto de como esta religiosidad, que es lo que critica básicamente Pablo en el versículo que tú mencionas, y es lo que también criticaba Jesús cuando vino. Eso. O sea, hablaba de ustedes se creen tanto y en verdad no hacen nada. O sea, ¿qué importa vestirte? Porque te puedes vestir con terno, puedes llevar la Biblia bajo el brazo, pero si no lo haces de corazón, no sirve de nada. Bueno, Jesús le dijo a los fariseos, sepulcro blanqueado. Exacto, eso mismo estaba ¿Qué es lo que es pensando. sepulcro blanqueado? Hay que entender un sepulcro que por fuera está bien bonito, limpio, pero por dentro está todo podrido. Así de pesado era Jesús con los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos para los que tampoco saben? Eran los maestros de la ley en esa época, eran los religiosos, los que enseñaban la ley de Dios. Y hay que tener algo en cuenta y muy claro para los oyentes, a modo un pincelazo, porque estamos hablando de la iglesia. Estaba el Antiguo Pacto, que era lo del Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se cumplían las leyes mosaicas, todas las leyes que se fueron implementando a través de la cultura judía y que Dios también le daba a los judíos. Pero se anunciaba a través de los profetas que iba a llegar en el futuro un nuevo pacto. Iba a venir Jesucristo. Y ahí es cuando viene un nuevo pacto que ya uno no es salvo por las obras, sino por la gracia. Entendiendo esto, entonces habían fariseos que eran los maestros de la ley que explicaban esto y no querían dejar el antiguo pacto. Cuando Jesús llegó y dijo, no, ¿cachai? O sea, ya, yo vine a cumplir la ley, sí, es verdad. Yo ya la vine a cumplir, pero ahora ya funciona de una forma distinta. Ya ahora el mensaje es para todos, para los gentiles, para ustedes, para todo el mundo, porque Dios abrió las puertas a todo el mundo. Eso es necesario tener en cuenta. Bueno, Entonces, por eso también hablamos de que era revolucionario al final Jesús. O sea, claro, vino a romper todos estos parámetros que de cierta forma ellos creían que están haciendo las cosas bien, claro. pero vino a decir no, o sea, no. Y la crítica era que ellos como religiosos, que lo podemos aplicar dentro de la iglesia también,
eran muchas veces muy hipócritas. Y No todos quizás, porque Jesús también dice que se juntaban con fariseos. Nicodemo era un fariseo que escuchó a Jesús. Dicen que creyó, dice que hay una parte que al final cuando Jesús muere, Nicodemo y José de Arimatea fueron los que pidieron el cuerpo y de Jesús y lo... Porque le daba curiosidad, porque Claro, también debemos porque- entender que también fue mucho, yo personalmente creo y creo que es válido pensarlo, tenía que ver con al final ego simplemente, o sea, no creer que él era una cosa de ego, y yo creo que eso es lo que ha llevado a destruir la imagen de lo que es iglesia. Claro. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Yo creo que esa es la pregunta, como ¿de dónde viene todo esto ¿de dónde viene esta mala idea que se tiene de la iglesia o de dónde nació? Bueno, básicamente lo que hablábamos recién, desde mucho antes del el fanatismo, de repente la religiosidad siempre ha estado, y algo que podemos ver que Cristo abiertamente, no sé si la palabra condenó, pero sí se enojó bastante, porque alejaban a la gente de Dios. Bueno, y una parte, no me puedo acordar el Claro. versículo que decía, le dan más carga a la gente. Le dan más cargas, como que en vez de hablarle de Dios, de predicarle la esperanza, le dan carga, le dicen Claro. poco más que tú te vas al infierno, que estás condenado. La condenan. Entonces, y muchas veces pasa el día de hoy. Y se confunden las cosas. Si es verdad que como cristianos creemos que hay un cielo y un infierno. Y el cielo yo no me lo imagino como color de rosas, muchas nubes y los angelitos con la túnica blanca. Eso es la imagen que ha dado a través de la historia la iglesia más católica, todo esto. Pero las visiones que tenían antiguamente del cielo, los profetas, todo es algo, pero un poco espeluznante incluso. O sea, es algo bello, hermoso, pero a la vez que algo que el ser humano no podría recibir con tanta liviandad. O sea, es algo que de verdad es muy majestuoso. Y así también está el infierno, que el infierno no es para los no creyentes. La Biblia dice claramente que es para el diablo y sus demonios. Pero el mundo va a condenación. Entonces ahí es cuando Jesús aparece para rescatarnos. Los tengo que rescatar, acéptenme, yo los voy a rescatar, porque esto se va a acabar algún día, ¿me entiendes? Y va a llegar un juicio, tiene que llegar un juicio. Entonces, pero es parte de la justicia es parte de la justicia de Dios. Dios no podemos decir que Dios es justo si Dios no hace un juicio al final de las cosas buenas y malas que han pero pasado. su justicia, porque hay que dejar claro que la justicia De nosotros no es igual, y que eso yo creo que es una de las cosas primordiales, que de él tiene el dominio del juicio, no nosotros. No nosotros. Para nosotros nuestra justicia está bien, pero la Biblia dice claramente, su justicia, refiriéndose a nosotros, es un trapo de inmundicia. ¿No? Claro. No saben lo que es justo realmente. Y no hablando saben. de lo que es justo y lo que no, muchas veces ha pasado que muchas veces la iglesia se ha dedicado a apuntar con el dedo y a juzgar. Y a nosotros manipular la no vida. hemos sido llamados a juzgar. No hemos llamado. Nosotros no somos llamados a juzgar. Jesús no dijo, vayan a las naciones, juzguen a la gente y que vengan. Y No. los que quieran ustedes más o menos como que ahí recién. Nunca dijo. Ven tal como eres y yo me encargo de ti. Y yo te muestro el camino. Eso es lo primordial. Pero ya yendo a la profundidad, o sea, yo creo que es necesario profundizar un poco de dónde viene todo esto. Porque Sí, pues, hay... tú hiciste esa pregunta antes. Claro, pues, hay todo un dilema de hechos históricos que han pasado, que uno dice, no, pero es que la iglesia ha hecho esto, Ha hecho esto y esto otro. Justamente. Y esa es la parte que no se ha podido negar. Porque como cristianos, si estamos a favor de la verdad, también hay que admitirlo. Claro, no se puede negar. Nosotros pertenecemos de la rama evangélica, que quede claro también, pero lo que vamos a estudiar un poquito ahora. Yo pensé que éramos mormones. Me equivoqué. No. Me equivoqué de iglesia, ¿no? Me equivoqué de iglesia. No, perdón. pero lo que vamos a profundizar un poco ahora habla de la iglesia católica. ¿Ok? Y no es sin ofender a nadie que sea católico, tampoco buscamos andar creando pleitos. Claro. Pero vamos a hablar de historia en sí. Así como la iglesia evangélica también ha tenido sus problemas, los católicos también. Todo este análisis entendamos que es para edificarnos y entender que no debemos seguir los caminos malos. ¿Ok? Pero se habla, por ejemplo, se habla mucho de Constantino, que él fue como el que puso el pare a toda esta persecución contra los cristianos en esa época, en la 300 aproximado. 300 después de Cristo. Pero Constantino no fue el que legalizó todo en profundidad. Constantino sí, en una asamblea buscó la paz entre los pueblos de los romanos con los cristianos. Y en esta paz
se evitó, ya se cerró, por así decirlo, la persecución contra los cristianos. Porque entendamos esto, desde la iglesia primitiva, desde que Cristo ascendió a los cielos, los apóstoles fueron a evangelizar. Y Pablo fue uno de los mejores y de los mayores apóstoles, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Tiene una historia significativa. Tiene una historia pero increíble. Él era fariseo. Pablo era un fariseo, odiaba a los cristianos. Mataba a cristianos. Pablo mataba a cristianos, para los que no saben. Pablo mataba, y eso está en la Biblia y en la Tiene historia. un testimonio maravilloso, me encanta Pablo, me encanta la una historia de Pablo. historia pero increíble, de verdad. O sea, era un fariseo, mataba a los cristianos, literalmente los mataba, los mandaba a matar porque tenía poder, era un poder religioso. Y ahí cuando tiene unos cuentos con Jesús mismo a la vez queda ciego. 3 días. 3 días. Entonces ahí cuando comienza él se da cuenta y dice, no, o sea, y ahí cambia y usted lee el Nuevo Testamento. Esto es pero increíble. Es increíble. Es muy sincero. Yo Es encuentro sincero que y es honesto. muy sincero Pablo en sus Y te cartas. das cuenta de la humildad que él también tenía después cómo se minimizaba, porque los fariseos se agrandaban mucho. Él decía, no, soy esclavo de Jesucristo. Él no se decía esclavo, no es que sea un esclavo, pero él en su modo de decir, yo no soy nada, Dios lo es todo, y cuando estoy con Dios, estoy bien, Él es suficiente, y punto. Pero entendiendo esto, cuando nació así la iglesia, y él, en todas estas cartas, los romanos, los corintios, filipenses, todos son cartas para guiar a la iglesia y corregirla y ordenar la iglesia, que ellos iban fundando alrededor del mundo. Y todo esto siguió hasta el año aprox 300, en donde los cristianos eran muy perseguidos todavía. Ya eran perseguidos en la Biblia, ellos seguían siendo perseguidos. Y ahí fue cuando Constantino creó paz, en el 325 aproximadamente. Pero el que de verdad firmó el decreto para cerrar esta persecución en totalidad fue Teodicio en el año 380. Él firmó un decreto en presencia del emperador romano. Y es ahí cuando declaró el cristianismo como la religión oficial, y ahí estipuló, y este es el problema, estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos. Aquí está la primera... La parte fea todo el asunto. Que claro, que no debería, ¿por qué? ¿Me entendí? O sea, ya con que lo haya legalizado bien, pero ya ahora matar paganos, estamos volviendo a lo anterior. Claro. ¿Me entiendes? Se vuelve a lo anterior, es como si tú no crees, te mato. Bíblicamente no es no es bíblico. así. O sea, Jesús primeramente nunca predicó el matar a los que no creían. Al contrario, Jesús dijo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo, bendice. Pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla, bendice al que te maldice. Exacto. Entonces, y hay más versículos que hacen alusión a que no busquemos la venganza. ¿Me entiendes? La justicia va a venir al fin de los tiempos, que es lo que estamos esperando. Bueno, y es parte de los mandamientos, no y es matarás. Tampoco no matarás. Entonces, ¿qué pasó acá? Aquí está Ahí nace lo humano que llevamos dentro, yo aquí creo. está, claro, un poco lo que se desvirtuó en esa época. Y ahí comenzaron los graves problemas. 1000 años después vino la Inquisición, en donde oficialmente ya perseguían a todos y salían a conquistar países. Y eso es lo que muchos alegan el día de hoy. Se hicieron cosas malas, y yo personalmente siempre voy a estar en contra de lo malo. Incluso en la iglesia evangélica no pueden ocurrir cosas que a lo mejor ensucien el cuerpo de Cristo. Tenemos que buscar el camino correcto, la santidad, lo que pedía Jesucristo. Ahora, lo que la iglesia católica causó alrededor del mundo fue muy controversial. Pero en el periodo de la Inquisición está claro que fueron por temas políticos más que religiosos, por temas económicos más que religiosos. Es que siempre se ha querido manipular. Se ocupa la Biblia en sí, la tergiversan, pero es que de verdad de una manera que no hay por dónde, y la gente que no sabe le cree. Entonces, y en es ese horrible. tiempo, Eso no puede pasar. por el tema de el analfabetismo y la poca capacidad que tenía la gente de leer, Claro. Se manipulaba más porque la gente no sabía leer. Claro. Y aparte en una época, no sé, que estaba en latín, ponte tú. Y se hacían misa en latín en el caso de los católicos. Que nunca entendía latín, y po. gente que no sabe latín, entonces, claro, o sea, se jugó aprendían mucho, nada, al final. lamentablemente, con la ignorancia de la gente, y se les mintió, se manipuló muchísimo. Claro. Y todavía pasa. Sigue y pasando. eso es lo cruel. Eso es lo cruel. Creo que estas conductas igual ya han ido bajando en la intensidad. Si bien sabemos que en todos lados hay abuso, en términos políticos, económicos, en la sociedad, en la iglesia, abusos siempre van a haber. El problema es alejarse de eso. No ensuciar la iglesia en ese. De hecho, porque, como tú bien dijiste, es el cuerpo de Cristo.
el cuerpo de Cristo. Y es algo santo, o sea, no se puede seguir haciendo o defendiendo lo indefendible. No se puede. Y bueno, y en esa época es cuando después vino Martín Lutero, que el que leyó la Biblia, era católico, leyó la Biblia y dijo, y estas cuestiones que practicamos no aparecen en la Biblia, pues y ese es el trabajo básico de un cristiano. Lea la Biblia para que un pastora, lo que sea, o algún líder religioso no le venga a cuentear. Y no cristianos también, porque hablamos también que se critica mucho la Biblia, pero no se lee. Es como que se le tiene miedo de leer la Biblia. Claro. Y hay que entender que la Biblia, bueno, es poderosa y tiene un poder santo y todo, pero es un libro que es accesible a todo el mundo. O sea, está accesible a todo el mundo y nadie lo lee. Y a veces se tiene como talismán, ¿no? Claro, claro, pero hay que leerlo y aparte tiene datos históricos, quieras o no, es una realidad. O sea, antiguamente los arqueólogos, cuando los principios de la arqueología ocupaban la Biblia para guiarse y funcionó todo, y todo funcionó, le gusta a la gente, no, eso es historia, todo, todos los vestigios, los reinos, los reyes que están aquí en la Biblia son históricos. Ándate fuera de la Biblia y va a estar igual, te gusta o no. Hay un problema de decir como que no es ficticio. ¿Quién dice? El que dice que, perdón, no quiero ser ofensivo, pero el que dice que es ficticio es un ignorante. Perdóneme en gran manera, no quiero ser pesado, pero es porque no ha estudiado historia. O sea, tú quitas la Biblia y estudias la historia y dices, oh, mira, es historia, qué lindo. Lee la Biblia, está todo ahí, es igual. ¿Me entiendes? Solamente que está contando desde la perspectiva de los judíos, de los hebreos y de otras culturas también. Exacto. Que contaron las cosas y las manifestaciones que hubo de Dios directamente. Entonces, es algo importante, no es algo a la ligera. Y Lutero se dio cuenta de esta manipulación. Claro, Lutero se dio cuenta de la manipulación que hubo de la Iglesia Católica, que varias cosas eran nada, no estaban nunca en la Biblia, y le mentían a la gente. Le hacían creer que la salvación era por obra. Entonces, antiguamente los líderes religiosos decían a la gente ignorante, que no sabía, como tú decías, decían, traigan sus propiedades. Désela a la iglesia. Y usted como si eso se comprara. Si usted se las da a la iglesia, usted va a obtener la salvación. Pero falso, eso es totalmente falso. O sea, Cristo nunca dijo eso. La salvación es por fe. ¿Tú crees? ¿Crees en Cristo Jesús? Creo en Cristo Jesús. ¿Crees que Él puede salvar tu alma? Lo creo. Dile de corazón, confiésalo con la boca y de corazón que eres tu Señor y tu Salvador y estás listo. La salvación la tienes. Y de ahí tú en adelante el Espíritu que entra en ti, el Espíritu de Dios, de a poquito te va a ir abriendo la mente y va a ir diciendo, mira, te guía. La palabra de Dios. Y de a poquito es viva. Tú vas acercándote a Dios. Y también en una constante oración y búsqueda de la palabra y leyendo la palabra. Pero claro que ocurrieron estas cosas. Bueno, y después de ahí viene la reforma y las protestas. Por eso muchas veces nos dicen que los evangélicos venimos de los protestantes, porque antiguamente protestaban contra la iglesia, los perseguían. No eran marchas literalmente, pero quedaban la embarrada. Entonces, ¿hubieron grandes problemas? Sí. ¿Hubieron grandes revoluciones? Sí, pero ¿por qué? Por tratar de buscar la verdad. Y eso está bien. Hay que buscarla, hay que agradar a Dios antes que a la gente, y no podemos permitir que a la gente ignorada o desechada de la sociedad se le mienta con esto. No se puede. Dios va a hacer un juicio muy grande contra los que han manipulado su palabra. No se puede tomar el nombre de Dios en mano, y eso es muy peligroso. Y juzgamos y ahí vemos, bueno, todos los casos que ya mencionamos, o sea, que se roban la plata, que tenemos pastores que se aprovechan de eso, que manipulan, tenemos un montón de factores que, claro, no han llevado. De hecho, se me viene a la mente, ahora me va a salir el audiovisual que llevo dentro, la película El libro de Eli, o El libro de los secretos, que habla de este mundo post-apocalíptico. Denzel Washington. Claro, sí. Y que no hay Biblias y hay un tipo que quiere la Biblia. Quiere la Biblia para manipular a las personas. Algo así, creo. Para eso la quiere. Tanto tiempo la película, pero para eso la quería. Quería la Biblia porque estaba buscándola, de hecho. La buscaba, no la encontraba. Y bueno, el personaje que hace Denzel Washington, él que tiene la Biblia y él se la sabe de memoria. Y él quiere la Biblia. Bueno, este personaje, me acuerdo del actor, ¿cómo se llama? Gary Oldman. Gary Oldman, sí. Bueno, y este libro habla de esto, de este tipo que quiere la Biblia porque quiere manipular a la gente. Claro. Es loco, y eso yo creo que esa película es una crítica muy buena. ¿Cuántos políticos, líderes religiosos en la sociedad toman Biblia y los versículos de la Biblia a su conveniencia para manipular, para criticar el cristianismo y para criticar a la gente afuera? No puede pasar. No se puede entender un verso si no se entiende el contexto también
de lo que estás leyendo. Es que pasa Es que la Biblia importantísimo. es una palabra de estudio, que hay que estudiarla, hay que Obvio, entenderla. pues, hay que Aparte, entenderla, ha tenido sí. muchas traducciones. No quiere decir que lo que leamos es falso. No. No, pero cambian algunas palabras, No, todo, que pero sí de es repente algo, se entienden mal. claro, que requiere estudio y aparte es muy importante, claro, que hay que tener entendimiento de lo que estamos leyendo. Pero, y escudriñar, porque me acuerdo, mi abuela siempre me decía, la Biblia se lee, pero se escudriña. Se o sea, escudriña. se escudriña. Escudriño. Eso es importantísimo, lo que tú dices. Y dentro de todo esto, también se generan divisiones dentro de la iglesia. Mm, Para ir, en toda para ir- familia hay problemas. en todas las familias hay problemas. Pero usted dice, hay tantas denominaciones, bautista, evangélico, anglicano, luterano. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si ustedes van a cada uno y dicen, no, nosotros no apegamos a la Biblia. Todos se justifican que están apegados a la Biblia. ¿Pero por qué hay tanta diferencia? Porque se le quiere meter más cosas de repente que no es necesario, ¿me entienden? O estructuras, no, que la iglesia debería funcionar así. No, la iglesia no se tocan instrumentos. En la iglesia sí se tocan instrumentos. En la iglesia sube con falda y con corbata. Aquí, no es necesario la falda y corbata. Entonces se ponen a pelear por tonteras y terminamos una división. Son guerras de ego que Son guerras, o sea, claro, no son necesarias. son- la palabra, un la poco palabra yo superficiales. creo que, claro, y la palabra es directa. O sea, no hay mucho que abarcar y creo que, claro, estas cosas como conternos internos, esta música, no esta música. Yo creo que en verdad son cosas tan banales como tú decías que se pierde el foco. Eso sí es verdad, tener obviamente un respeto también a lo que tú estás cantando y lo que estás diciendo. Obviamente yo no voy a tomar la iglesia a la ligera. Claro, No voy a ponerme a hacer tontera en el púlpito o hablar Claro. cualquier tontera. O ir en traje de baño tampoco, o sea, obviamente. No voy a ir con un chor a predicar también. O sea, perdóneme. Yo sé que a lo mejor hay iglesias que lo hacen, pero yo personalmente creo que también hay que tener quizás un grado de respeto en Claro, ese es sentido. como cuando Es uno va a lógico. una entrevista de trabajo, uno no, No. va a ir con traje de baño a No, una po. entrevista de trabajo. Más Con- si va, justamente, po. Mm. Y si vaya a Dios, ¿por qué tenéis que ir tan a la ligera? No, pero si Dios me acepta, sí está bien. Pero también demuéstrale un poco de dedicación, que también lo respetáis un poco, ¿me entienden? A mí yo no soy de terno ni corbata. Me carga. Yo lo encuentro bellísimo, me No, gusta, a mí- me gusta el arreglarse para la iglesia. No, sí está arreglarse, pero yo no soy de corbata. Pero terno. claro, encuentro que Pero voy un poquito más ordenado que lo normal. obligarlo, creo que preocuparnos por cómo vas vestido a la iglesia, me refiero a poner una etiqueta. Creo que no es correcto porque eso es algo primordial, no ya es lo- eso no, claro. nos lleva a preocuparnos de otras cosas. Y uno va primeramente a la iglesia a adorar al Señor. A buscar Y yo creo, y creo que ambos creemos, o quienes somos creyentes, que si tú vas de corazón sincero, a Dios no le va a importar cómo tú vas. Claro. Si tú te derramas totalmente a Él en espíritu y verdad, que eso es lo importante. Si abres tu corazón. Y justamente, para ya ir como cerrando, quisiera leer este pasaje muy importante que Jesús, en su oración final, en unas oraciones finales, me conmueve mucho, porque él ora por él, en Juan 17, ora por sus discípulos y por los creyentes, que seríamos todos los que estamos, los que fuimos salvos también en estos tiempos, lo que consiguió después de todo eso. Y dice así: no ruego, esto lo dice Jesucristo, antes de que lo tomaran, lo arrestaran. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Hablaba de los discípulos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Ahí también se reconfirma la deidad de Dios, de que Dios y el Padre son Dios, son uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Y allá, esa es la promesa final que tenemos, de que si todo esto se cumplió, querido oyente, todo lo que está en la Biblia se cumplió con el tiempo. Todo lo que Dios prometió se fue cumpliendo con el tiempo. La promesa mayor fue la llegada de Jesucristo a la tierra y se cumplió. El nuevo pacto se cumplió. La nueva comunicación que tenemos con Él, el único puente que hay entre Dios y nosotros es Cristo, se cumplió. Las profecías de ahora se están cumpliendo, las del Apocalipsis. ¿Cómo más no se va a cumplir la profecía final, que es la eternidad con Él? Por eso los insto a que tomen seriedad en este tema también.
si bien es cierto, la iglesia es fundamental, pero lo que viene después de aceptar a Cristo. Y yo les insto también, lo impulso un poco a que reflexionen sobre esto. Es importante, porque no es cualquier cosa. Nuestra alma, sí, está en peligro. Y el único que la puede salvar es Cristo. No es la política, no es la sociedad, no son tus amigos, no es tu familia, no es las redes sociales, no son las películas, no son los juegos, no es donde tú te escondas. Es Cristo. Él solamente puede salvarte en esta situación. No hay más. Amén. No hay más. Y esto es muy importante. Que así también como oró por nosotros, también oró por la unidad. Entonces, en ese sentido, dejemos que Dios entre en nosotros nuevamente. Que llegue a nuestro corazón. Si ustedes están ahí y han estado con la duda, acepten a Cristo en su corazón. Díganle, Señor, yo creo en ti. Amén. Creo que tú eres mi Salvador, mi Señor. Y quiero hacer las cosas bien, Señor. Quiero agradarte a ti. Enséñame cómo vivir una vida correcta. Eso es lo importante. Y después, ¿qué es lo que viene? Tu comunidad, la iglesia, los que han aceptado también a Cristo y necesitan trabajar juntos para mejorar, para levantarse si uno se cayó, para servir al mundo. ¿Me entiendes? Y ahí tenemos un corazón como el de Cristo. Eso fuimos llamados, a ser iglesia. Orar por tu hermano. Orar. Si tu hermano llora, llora con él. Si tu hermano está alegre, alégrate con él. Todo eso, claro. Eso es vivir en comunidad. Eso era la iglesia primitiva. Vivían en comunidad, se preocupaban de otros. Y quiero agregar a lo que tú dices, el Salmo 51, versículo 10, que es muy bello, para ya cortar finalmente, que creo que es muy lindo recordar esto, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Renueva en mí mi alegría de tu salvación, ya es que esté dispuesto a obedecerte. Así es. Creo que en este capítulo queremos hacer una invitación a que como iglesia nos unamos primeramente y para aquellos que no conocen la iglesia, que tienen sus dudas, se puedan abrir a la posibilidad, Eso. como tú bien decías, a acercarse, pero no porque lo decimos nosotros, no, creen esa curiosidad de querer buscar a Dios y de llenarse con Él. Eso es importantísimo. El mensaje primordial es: acepta a Cristo y ve lo que pasa después. No te Exacto. estamos cuenteando, no No. te estamos mintiendo. Algunos dicen, no, esto está loco. No, se van a dar cuenta que no es locura, es algo natural. De por sí somos seres espirituales. Y bendita locura, si Y así bendita es. locura. Somos seres espirituales, pero buscamos la espiritualidad en otras cosas. Y nuestra espiritualidad debería estar conectada a nuestro Creador, que es Cristo. Por eso es más lógico lo que se cree. Es mucho más lógico. Es Todos mucho más lógico. buscan cosas espirituales, en las energías, todo. Amigo, tú eres un ser espiritual, sí, pero alguien te creó y te puso Por eso ese tenemos espíritu dentro. esa necesidad. Y Él, el que te da esa dirección. O sea, si tú conectas con Él, vas a poder entender totalmente lo que ocurre en tu interior, lo que pasa, y vas a poder, se te va a abrir la mente, se te va a iluminar todo. Y eso es lo importante. Y como decíamos, en la iglesia han ocurrido cosas buenas. Si bien es cierto, el avance de la iglesia católica antiguamente sí aportó en educación, en cultura, en arte. Y muchas de las cosas que hoy en día tenemos son vestigios de eso también. No lo podemos Y negar. se han hecho cosas maravillosas. Tenemos acá la Fundación Padre Las Hurtado, que hace fundaciones que han cosas muy ayudado. bellas. O Las sea, universidades dicen que vienen también de lo que se promovía la educación antiguamente. También han hecho cosas malas. Siempre hay cosas buenas y malas. Pero como dice Pablo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Y eso es lo que te llamamos hoy día, que retengan lo bueno y desechen lo malo. Acércate a Exacto. Cristo, que Él es totalmente bueno. Búscalo personalmente, Totalmente. y se te va a iluminar el camino. Totalmente. Y bueno, ya dando un hincapié con esto último que hablamos, al siguiente capítulo que vamos a hablar de quién es Dios. ¿Quién es Dios realmente? ¿Qué se le viene a la imagen por pensar en Dios? Me lo imagino rubio, de ojos azules, me lo imagino. Como el de los Simpsons que muestran solo los pies. Claro, me lo imagino con cana. Me lo imagino viejo, me lo imagino joven. Vamos a hablar Bueno, un eso es poquito lo de qué es lo que físico, lo pero- físico. Sí, porque la gente se lo imagina de una forma. Pero Claro. vamos a entender, ¿Dios de verdad tiene una forma o no? ¿Cómo lo ha presentado la historia o no? El próximo capítulo vamos a hablar de eso. Y vamos a estar con un invitado de nuestra iglesia también. Así que eso es importante porque vamos a ir también teniendo un poco más de dinamismo. Así es. ¿Ok? Así que Están muchas invitados. gracias por estar hoy con nosotros, compartir un tiempito. Eso.
Y nos vemos. el próximo viernes, así que atentos. Chao. Hasta luego.